Hola de nuevo y bienvenidos al curso de SketchUp Pro. En esta ocasión os quería hablar de la ventana información del modelo. En información del modelo vamos a encontrar información sobre el proyecto en el que estamos trabajando en este archivo en concreto. Lo digo porque he visto que crea cierta confusión las opciones que encontramos en preferencias y las que hay en el apartado de información del modelo. En preferencias vamos a encontrar ajustes, pero son relativos a la configuración de SketchUp como tal. Es decir, si yo cierro la aplicación, la vuelvo a abrir, si cada vez que abramos el programa en preferencias nos encontraremos con los ajustes ya previamente establecidos. Sin embargo, información del modelo hace mención a cada uno de los proyectos, es decir, puede variar, ¿no?, su configuración según el modelo o el trabajo que estemos llevando a cabo. También vimos que había una ventana, digo para que no cree confusión, que se llamaba información de la entidad. Esta información hace alusión a información de elementos que yo tenga seleccionados, ¿de acuerdo? Son pequeñas entidades del proyecto, ¿veis? Yo si selecciono, por ejemplo, una superficie, puedo conocer la capa en la que se encuentra, su superficie y algunos parámetros de distintos elementos que pueda tener en mi proyecto, ¿vale? Es información puntual de algunos objetos. Yo lo que hoy cuento es el tema relativo a información de todo el proyecto, ¿vale? De forma global y general, y eso lo vamos a encontrar en una ventana que se encuentra aquí, ¿no?, en el apartado de ventana, información del modelo, ¿vale? Es este proyecto en concreto, qué tipo de ajustes yo puedo establecer para este proyecto. Esto se articula mediante una serie de menús o de pestañas que hay en la parte izquierda, y cada una de ellas va a contener información relativa al término que aparece aquí en el apartado izquierdo, ¿no? El primero sería acotaciones y hace mención al tipo de letra, o sea, la fuente, la tipografía que yo puedo emplear, por ejemplo, para el texto de las cotas que usamos en el programa, en SketchUp. Ya vimos en una sesión que yo puedo acotar cualquier geometría de un proyecto, como podría ser este cubito que acabo de dibujar. Yo puedo lanzar una cota, esa de ahí, yo podría lanzar esa cota, incluso esta. Esta tipografía, este tipo de fuente y el color se puede cambiar. Todo eso lo vamos a encontrar en este apartado que comentamos que se llama acotaciones, ¿no?, en información del modelo. También se puede cambiar incluso la tipología de puntos finales. Actualmente está en este modo de barrita inclinada, podría ser también un punto, incluso una flecha. Y también algunas opciones interesantes que veremos ahora, como alinear a la pantalla y la alineación del texto dentro de la cota. Si yo modificase cualquier valor, fijaros, no se van a ver afectadas las cotas que ya están previamente dibujadas, ¿vale? Estas cotas, si yo modifico, por ejemplo, el punto final y lo paso a un punto o a una flecha, voy a pasarlo a punto, cambio el color, vamos a poner ese color magenta, incluso le digo que alinee a pantalla. Evidentemente no se actualizan las cotas que estaban ya previamente creadas. Ahora ya sí, si yo creo una nueva cota, tiene esas propiedades que acabo de mencionar. Tiene ese tipo, ese color de fuente, ese punto final, ese puntito, y tiene la propiedad de alinear a la pantalla, que quiere decir que siempre va a mirar a cámara. Si os fijáis, una cota siempre conserva la misma dimensión, aunque yo haga zoom, el tamaño de la tipografía es siempre el mismo, que en este caso son 12 puntos, y además siempre va a mirar a cámara. Ahí se ve bien claro. Si yo quisiera actualizar estas cotas que ya tengo previamente dibujadas a esta nueva tipología de cota, este tipo de texto, incluso vamos a cambiar la fuente por una un poco más gruesa, como podría ser una Arial del tipo negrita, una fuente un poquito más gruesa. Si yo quiero actualizar todas las cotas de mi modelo que ya están dibujadas previamente, simplemente tengo que pulsar aquí, seleccionar las acotaciones. Veis que se ponen de ese color azul. Y ahora actualizar las acotaciones seleccionadas. Clic. Ya está todo actualizado según mis preferencias. Por lo tanto, es bastante sencillo modificar de una vez todas las cotas según el grafismo que a nosotros nos interese. Vamos a pasar a la siguiente opción, y es el tema de animación. En la sesión sobre escenas y posiciones de cámara crearemos algunas animaciones y hablaremos sobre los tiempos de demora
existen entre cada una de esas vistas que podemos crear, incluso el tiempo que se produce entre una cámara y otra a la hora de generar una animación. Cuando hagamos un vídeo o algún tipo de documento de ese tipo en movimiento, pues nosotros podremos variar el tiempo de transición. Esos ajustes los vamos a encontrar aquí. No me entretengo demasiado en este apartado, ya que esta opción la veremos en detalle con la sesión de escenas, ¿vale? Que es esta opción que tenemos aquí, hablaremos de ello. Luego también tenemos el apartado de archivo. Bueno, aquí me está diciendo dónde está alojado actualmente el proyecto. La versión del programa que estoy empleando es esta versión número 17, hace mención a SketchUp 2017 y la versión en detalle del programa. Me dice también el tamaño del archivo e incluso algunos datos que yo podría añadir, como por ejemplo el nombre del proyecto. Esto sería un proyecto de prueba y alguna descripción para tenerla como metadatos, ¿no?, incluidos en el archivo y que me puedan aclarar algún tipo de duda que me surja cuando trabajo con un modelo y no conozco muy bien su contenido. Podría incluir estas etiquetas. Yo personalmente no las uso a menudo, pero que sepáis que tenéis esta opción, ¿no? Esto sería la lección sobre información del modelo. Vamos a poner ahí eso. Y bueno, aquí hay un apartado que dice alineación. Igualmente no tiene muchísima utilidad, os comento, pero esto realmente lo que hace es que si nosotros guardamos un proyecto de SketchUp, o sea, un archivo SKP, y lo vamos a usar posteriormente como un componente, es decir, lo habitual es que los componentes, o habitualmente no, o sea, la dinámica del programa es que los componentes realmente son archivos de SketchUp, SKP. Este objeto de aquí podría ser un cubo, que sea un componente, y yo puedo insertar en varios proyectos, y estas opciones de alineación nos van a permitir, que cuando hagamos la inserción de este archivo se haga de forma horizontal, vertical, según algún punto, mirando siempre a cámara. Son unas opciones un poco específicas y ya, como os decía, no tienen mayor importancia, ¿vale? No os liéis con este tema, pero que sepáis que se podría cambiar esa configuración de cara a que este componente se insertase de una forma u otra cuando lo importo en otro proyecto. En este caso estamos hablando de un modelo completo y no tiene mucho sentido modificar ese valor. Este cuarto apartado sobre clasificaciones igualmente no tiene mayor importancia, ya que está pensado para gente que tiene un flujo de trabajo con programas tipo BIM. Deberéis tener conocimientos sobre programación para generar una serie de informes y de momento no lo vamos a tocar porque es bastante más avanzado y ya os digo, no se va a echar en falta su uso. El uso que le vamos a dar nosotros al programa no va a requerir, no va a ser necesario entrar en este tema que es un poquito más avanzado. Si alguien quiere profundizar en esta vinculación con BIM, puede acceder al apartado de ayuda que viene aquí y sacarle un poco de partido, pero ya os digo que no tiene mayor importancia el tema de clasificaciones, que viene como novedad en esta última versión y no vamos a entrar ahora en detalle. Lo que sí me parece interesante es el quinto apartado sobre componentes. Ya sabemos que en SketchUp lo recomendable siempre va a ser, vamos a eliminar esto, es trabajar por componentes, sería esto de aquí. De esta forma agrupamos la geometría y además si hacemos una modificación de uno de ellos, el resto de componentes se verían modificados. Esto nos va a permitir ver o visualizar los componentes durante el trabajo con ellos de una forma u otra. Por ejemplo, si yo estoy editando un componente, puedo decir que el programa oculte el resto de componentes del proyecto, como está pasando ahora mismo. Esos son componentes, esto sería un elemento suelto, ¿veis? Si yo trabajo aquí dentro de este componente, como oculto los componentes similares, me oculta el resto de elementos que serían de esa tipología. Yo por lo general trabajo con los demás componentes visibles, así no hay ningún tipo de conflicto en el trabajo y no paso por alto lo que está pasando en el resto del modelo, ¿no? Yo os recomiendo, os aconsejo que dejéis esto desactivado. Y luego incluso también podríais ocultar todo el modelo, ¿no? Si trabajo dentro de este componente, únicamente me conservaría estos que están aquí, ya que no está activo esto, y me oculta el modelo, que es este objeto de aquí. Esto formaría parte de todo el modelo. ¿Vale? Vamos a mover un poquito esto para que se vea más claro. Si tengo esta opción activa, ya hemos visto que si edito, el modelo desaparece y puede resultarnos más útil el trabajo solo con este componente. Incluso puedo ocultar
los demás, ¿vale? Con estas opciones de aquí. Incluso el programa permite atenuar un poquito más o menos, ¿no?, el modelo. Vamos a darle aquí, según tengo esta opción más clara o más oscura, ¿no? Cuando estoy trabajando aquí dentro, si os fijáis, puede atenuar un poquito más el modelo o menos. Vamos a bajar aquí la atenuación. No sé si se aprecia, pero se ve un poquito más suave, más ligero el resto del modelo en este caso. Tampoco os compliquéis demasiado porque ya como viene por defecto, esta configuración funciona bastante bien. Si activo esta opción, mostrar ejes del componente, evidentemente me va a mostrar todos los ejes de cada uno de esos componentes que tengo aquí. ¿Lo veis? Estos ejes que ya hablamos sobre ellos en la lección de ejes se pueden mostrar siempre de forma permanente en cada uno de los componentes si a alguien le resulta útil. Yo igualmente no aconsejo activarlo, no es algo necesario, ya que los ejes los podemos ver cuando entramos dentro de la edición de un componente, ya los estamos viendo, se pueden modificar además, no tiene mayor importancia. En el apartado de créditos, igualmente, si alguien inicia sesión con el programa, yo en mi caso no he iniciado sesión, pero si inicio sesión, es decir, si tengo la sesión iniciada a la hora de trabajar, podría añadir mis créditos como autor, reivindicar, ¿no?, los créditos dando a esta opción y crear como una autoría del proyecto en el que estoy trabajando. Igualmente, bueno, no le voy a dar demasiada importancia porque no es un aspecto fundamental para el modelado con el programa. La opción de estadísticas es bastante importante, a mí me resulta muy interesante, nos va a dar datos de todo tipo, ¿no?, como los que vienen aquí sobre nuestro proyecto completo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que en el proyecto actualmente tenemos 12 aristas, ¿vale? Son las aristas que hay disponibles en este modelo, que hay 6 caras, copias de componente, guías. Bueno, aquí las aristas y las caras las está contando realmente como un único componente, ¿vale? Si yo marco esta opción de componentes anidados, ya sí contaría el total de aristas, caras, incluyendo los distintos componentes. Nos da una serie de estadísticas y parámetros interesantes para conocer realmente lo complejo que es nuestro proyecto y lo que incluye. Pero lo que es muy útil me parece que es la siguiente opción. Bueno, aquí pone purgar no usados por un lado y corregir errores por otro. Esta segunda opción lo que hará es corregir pequeños problemas de geometría o de dibujo y hacer una especie de limpieza, ¿no?, de optimización del modelo. No es necesario que estéis continuamente yendo a ventana, información del modelo, estadísticas y a corregir errores, ya que este proceso el programa lo va a hacer de forma automática cada vez que guardamos el proyecto, ¿vale? Si detectase algún tipo de fallo, os preguntará si queréis corregir esos errores o fallos y simplemente le decimos que sí y ya está. Sin embargo, esto es muy útil porque nos va a permitir purgar no usados. No usados hace alusión a bastantes cosas. No usados pueden ser, por ejemplo, las capas del proyecto. Capas que estén vacías de contenido, es decir, que no estén en uso, serían limpiadas. Materiales que no estemos usando y estén en la librería de materiales, estos que aparecen aquí. Si no se están usando en el modelo y yo purgo, el programa, ¿veis?, va a limpiar los materiales que realmente no están aplicados en el proyecto. También va a hacer un purgado de componentes, es decir, si yo estoy usando componentes pero realmente no están en mi proyecto y solo están en el modelo, en este caso solo tengo esto, podría hacer un purgado y limpiaría también esos componentes que no estamos usando. Es decir, está haciendo una limpieza, haciendo el modelo, el archivo de SketchUp bastante más liviano, ya que elimina todos los componentes, materiales y capas, incluso estilos visuales que no estamos usando en ese momento. Voy a hacer aquí una prueba, voy a pintar de un color. Pensad que yo, por ejemplo, puedo aplicar este material, no me convence, aplico este y voy probando varios materiales. Cuando llevo un tiempo probando materiales y me voy a la casita, a este simbolito de aquí que dice en el modelo, o sea, materiales en mi proyecto, en el modelo, veis, tengo un montón de materiales que realmente no estoy usando. Si yo quiero hacer una limpieza, sería tan sencillo como purgar no usados. También puedo hacer una limpieza puntual solo de materiales. Este purgado, pensad que nos hace la limpieza en componentes, estilos, capas y materiales. Si yo quiero purgar únicamente este aspecto del proyecto, que serían estos colores que no estoy usando, con esta flechita de detalles, fijaros que aquí tenemos también la opción de purgar no usados. Aquí solo limpiaría
los materiales que no estoy usando actualmente. Voy a pintar aquí ¿vale? Debería eliminar estos dos primeros tonos de color sólido. Entonces vamos a hacer un purgado, ¿veis? Y solo me deja los que realmente estoy usando en el proyecto, por lo que es bastante útil. Cada cierto tiempo, si queremos, bueno, optimizar y limpiar un poquito el modelo y que vaya un poquito más fluido y funcione bien, pues podemos hacer un sencillo purgado del mismo. Geolocalización también bastante interesante. Esto nos va a permitir dar una ubicación fiel a la realidad, ¿no? Una ubicación realista a nuestro proyecto. ¿Dónde se ubica? Lo digo porque esto es fundamental. Si yo tengo activado el soleamiento, esta opción de aquí, ¿no? Dice mostrar sombras, y estoy haciendo un cálculo de soleamiento, yo debo indicar a SketchUp realmente dónde está ubicado el proyecto, porque como bien sabéis, las sombras no se van a comportar igual, ¿no? El soleamiento no va a ser el mismo dependiendo de la localización en la que nos encontremos, ¿no? No es lo mismo tener un proyecto en el Ecuador o en el Polo Norte, no, las sombras se proyectarán de una forma u otra. Entonces, bueno, nos da dos opciones. Yo siempre aconsejo la primera, que es añadir la localización de una forma gráfica y sencilla. Y para la gente un poquito más avanzada podría configurar la localización de forma manual. Pero si os fijáis, para configurar de forma manual debéis conocer de antemano cuál es la latitud y la longitud en la que se encuentra vuestro proyecto. En este caso están estos dos valores que hacen mención, bueno, a una localización en Barcelona, pero si tenéis estos valores de latitud y longitud, simplemente los introducís aquí, aceptar, y sería geolocalizado el proyecto de una forma manual, ¿no? Como dice aquí. Lo sencillo para la mayoría de los usuarios es añadir la localización con esta opción que tenemos aquí. Esto está deshabilitado evidentemente porque no he introducido todavía ninguna geolocalización. Entonces simplemente añado localización. Me va a salir esta ventana, es un Google Maps. Bueno, tenemos aquí este mapa y podemos insertar una dirección, la que nos interese, ¿no? Que sería la ubicación de nuestro proyecto. Imaginad que nuestro proyecto se encuentra en Madrid, por ejemplo en la Puerta del Sol. Le damos a buscar, el planito nos ubica en esa situación, en esa Puerta del Sol de Madrid, y yo puedo decir a SketchUp, con esta opción que dice seleccionar región, que mi proyecto se encuentra en este emplazamiento en concreto, ¿vale? Selecciono esta zona, incluso podría acotar un poquito más, quiero esa zona solo y pulso tomar. Automáticamente, veis, el programa ha geolocalizado, ha introducido la latitud y la longitud de esta ubicación exacta dentro de Madrid con esos valores. Bueno, además el programa tiene esta función en la cual incluye un planito, tanto plano que es este, un callejero, ¿no? Una ubicación del proyecto, como uno con la topografía de esta zona, ¿no? Yo si desactivo esta capa que me ha creado automáticamente el programa y activo esta, si os fijáis, tiene una pequeña inclinación. Son dos capas que introduce el programa, ¿vale? Esta y esta de aquí. Si yo las quiero eliminar, no pasa nada. Esto está bloqueado, está aquí como en color magenta. Si le doy a suprimir no me deja eliminar, ni me sale la opción de borrar. Esto es porque está bloqueado y me lo dice este valor de aquí, ¿no? Dice desbloquear. Eso quiere decir que esta geometría, este grupo se encuentra bloqueado. Simplemente botón derecho, desbloqueo y suprimo. Y este igualmente desbloqueo y suprimo. Lo digo porque quizás no necesite utilizar la ubicación del proyecto, o simplemente suprimo esos planos que me ha generado. Antes hemos visto que se puede hacer un purgado de las capas que no estamos usando actualmente o que no nos hacen falta, como serían estas. Simplemente pulso aquí en detalles y purgar, ¿vale? Y elimina automáticamente las capas que están vacías de contenido. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, procesando. Esta opción en las versiones anteriores, para gente que trabaje con SketchUp en versiones 2013, no la verá seguramente, y anteriores tampoco. Lo que nos permite es utilizar o no utilizar el anti-alias, ¿vale? El anti-alias es un sistema que va a reducir el dentado. ¿Veis este dentado que se ve aquí en las líneas que están un poco diagonales? Producido por los píxeles de pantalla y por la resolución. Eso es habitual.
en líneas que están inclinadas, y bueno, esto si lo tenemos activo va a mejorar bastante la calidad del modelo, por lo que yo os aconsejo que lo tengáis siempre activo. De hecho viene ya activada la opción por defecto, por lo que no me entretengo. Es una opción que, bueno, si alguien tiene problemas en cuanto al rendimiento de equipo, porque le va un poquito lento el modelo, podría desactivar esta funcionalidad en cualquier momento. En texto, muy parecido al apartado de acotación, realmente podemos configurar qué tipografía, qué tipo de texto queremos visualizar a la hora de usar el texto que nos permite SketchUp, ¿no? Estas etiquetas que estuvimos viendo en la sesión sobre texto 2D, que es este de aquí. El texto, pero si dibujo una etiqueta nueva, yo podría cambiar también el texto de guía. Igualmente vamos a cambiar el tono, aceptar, incluso la fuente. Vamos a poner también una negrita, un Arial, un tamaño incluso más grande, ¿vale? Estoy cambiando la configuración, los ajustes del texto del modelo. Si os fijáis, no se actualiza aquí en el proyecto. Simplemente selecciono todo el texto guía, que es este que aparece aquí, y le digo actualizar. Ahora me ha cambiado según la tipografía que yo quiero y el color que a mí me interesa. Así que bueno, también se pueden cambiar, por ejemplo, los puntos finales, como siempre, en vez de flecha un puntito, guía fija o guía según vista. Vamos a seleccionar todo el texto y actualizamos. ¿Veis? Ahora el texto siempre mira a cámara y cambia el tipo de punto final. No tiene mayor complicación, los conceptos son idénticos a los que empleábamos con el apartado de acotaciones. Y por último, unidades. Esto es fundamental, son las unidades con las que vamos a trabajar en el proyecto. Por defecto, yo por ejemplo mi plantilla, la plantilla que os aconsejé que empleaseis para la formación, estaba trabajando con un formato de longitud, ¿no? Estaba trabajando con unas unidades de longitud del tipo decimal, que son estas de aquí. ¿Y qué formato? Pues en mi caso yo estaba trabajando con metros. Eso quiere decir, si yo introduzco cualquier valor en el programa, ¿veis? En longitud, en este apartado inferior, me está mostrando unidades tipo metros, ¿no? Si pongo 15 metros de longitud. Sin embargo, si yo trabajase, por ejemplo, milímetros, cuando yo escribo el valor 15, ya no son 15 metros, son 15 milímetros, es un valor muy pequeñito que está por ahí. Entonces, dependiendo de cómo sea vuestro flujo de trabajo, quizás os interese trabajar en unidades milímetros, metros, lo que sea más cómodo a la hora de introducir datos en el programa. Que no os preocupe el tema de la escala. Realmente la escala es 1:1, estáis trabajando con un modelo que no tiene una escala determinada. Sí es importante cómo hacéis la introducción de datos, que en este caso nosotros la estamos llevando a cabo mediante la inserción de valores en metros. La precisión, os recomiendo también que la subáis, siempre este valor os va a permitir tener mayor precisión a la hora, por ejemplo, de acotar y ver los valores con mucho más detalle, ¿vale? Con la fracción del milímetro, una fracción de este tipo puede estar bien, ¿no? 3 decimales, incluso 4. Y también que desactivéis siempre, esto es muy importante, el intervalo de longitud. Esto quiere decir que si hacéis cualquier movimiento, un desplazamiento, una extrusión mediante empujar, va a estar coartado el movimiento cada centímetro. Es decir, si yo tengo este objeto de aquí, vamos a hacer una prueba para que lo veáis un poquito mejor. Si yo tengo este objeto, quiero desplazar, este desplazamiento realmente me lo está haciendo cada centímetro, va coartando el movimiento, no tengo suficiente precisión, por lo tanto os aconsejo siempre desactivar esto y tener un movimiento todo lo fluido que queráis, ¿no? Que os interese, porque si no a la hora de dibujar la verdad es que es bastante complicado tener precisión con este intervalo activo. ¿Vale? Va a ir pegando saltos, ¿veis? Bueno, no sé si se aprecia, pero el programa va dando saltos de 1 centímetro y no tiene un movimiento nada fluido. Esto siempre intentad que esté desactivado. Bueno, el formato de unidades, si está activo, pues fijaros que muestra las unidades en las que está midiendo cada una de estas acotaciones. Igualmente, si no tiene mucho sentido el tener activo, porque bueno, sabéis que estáis trabajando en metros, pues no activéis esto, que ocupa bastante más y no es necesario, ¿no?
Bueno, en cuanto a unidades de ángulo, igualmente pues yo puedo activar ese intervalo de ángulo, que aquí sí me parece un poquito más interesante, a la hora de ir girando, por ejemplo, cada 15 grados el programa coarta el movimiento y resulta bastante útil para hacer giros a 90, 45, lo voy a dejar activo, ese intervalo cada 15 grados. Y la precisión, bueno, es la precisión con la que podéis girar. Igualmente si queréis podéis subir el valor y vais a tener una precisión mayor a la hora de girar cualquier objeto. Hasta aquí nada más, esto era lo que quería contar hoy, era una clase un poquito teórica, pero entendía que era importante para que comprendieseis cuáles eran los principales parámetros que se pueden modificar y configurar dentro de información del modelo. Me despido por hoy y nos vemos en la siguiente sesión.